Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes y una cordial bienvenida. Una bienvenida muy especial a tu programa Descanso para tu alma. Gloria al nombre del Señor Jesús. El deseo y nuestro anhelo en este programa es que podamos aprender cada día un poco más acerca de la palabra de Dios. Una palabra que nos edifica, que nos alimenta, que nos corrige, que nos exhorta, que nos alimenta, que nos purifica, que nos limpia, que nos transforma. Es una palabra maravillosa que nos llena cada día más y más de la presencia de nuestro Dios. Así que bienvenidos en el nombre de Jesucristo y como siempre les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le des like y puedas compartirlo con muchas otras personas. También estamos en las diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y allí puedes encontrar mucho material que puede ser de gran edificación para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Así que la paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes sea bienvenido. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy trascendental. Todos necesitamos comprender las Escrituras. El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Creo que hay una necesidad grande hoy en día entre las personas, entre el pueblo, y es de conocer la Escritura. La gente no conoce a Dios, creen conocerlo, pero no lo conocen porque no conocen la Escritura. Una cosa es haber oído hablar de Dios, inclusive es posible que desde la niñez te hayan hablado de Dios, te hayan hablado de Jesús, pero ¿qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto sabes de Él? ¿Qué tanto sabes de su palabra? ¿Qué tanto conoces la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Qué importancia tan grande de poder conocer la Escritura. Yo quiero invitarles para que leamos dos textos que están acá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6 y en el verso número 19. Efesios capítulo 6. Dice así el verso número 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, creo que me parece importante antes de poder meditar en la palabra, antes de poder escudriñarla, tener unas palabras de oración. Dios le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es importante poder hablar con Dios antes de meditar en su palabra. Finalmente, Él es el autor. ¿Y quién nos puede a nosotros hacer comprender mejor su palabra sino el dueño de ella? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios entonces que nos hable, que nos inspire su palabra, que nos dé entendimiento, que nos traiga revelación y que nos dé unción para poder meditar en ella. Cierra tus ojos, mi amado hermano, mi amado amigo. Invoca el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, te invocamos y te damos gracias por permitirnos estar acá delante de tu presencia
en esta hora por todas y cada una de estas personas que están frente a su pantalla. Necesitan conocerte, necesitan saber más de ti, necesitan tener la revelación de esta palabra. Señor Jesús, ayúdanos, danos la inspiración y la revelación para poder traer una palabra de sabiduría y de edificación, de aliento, de consolación para todos y cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una necesidad grande, como decía hace un instante. Todos necesitamos saber más de Dios. Dios es un ser tan grande, tan inigualable. La Biblia habla de los atributos de Dios y los atributos son algunas cualidades que diferencian a Dios de todos los demás seres, de todos los seres vivos. Lo diferencia porque son cualidades que están única y exclusivamente en Él. Nadie más las tiene. Entonces es tan grande nuestro Señor Jesús. Es más grande que el universo. La Biblia dice que Él lo llena todo. Amén, con su gloria y su presencia. Está en todas partes, lo sabe todo, puede hacerlo todo. Él es el que inventó la vida. Gloria al Señor, es santo por sí mismo, es puro, es perfecto, no se equivoca. No hay nadie más grande que Él. Un ser así no simplemente se le puede estudiar, sino que hay que conocerlo y conocerlo a profundidad. Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer, nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y comprender su propósito, su verdad, lo que Él espera, lo que Él quiere de nosotros. Y una de las cosas que Él quiere de nosotros es que le conozcamos, que le amemos, que le sigamos y que le sirvamos. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pablo está hablando acá del misterio del Evangelio. Primero, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Amén. Gloria a Dios. Significa buenas noticias. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Es el poder de Dios para salvación. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio es la palabra de verdad. El Evangelio es la enseñanza que nos habla de Dios, de su propósito, de su voluntad, de su manifestación en carne, de su ministerio, de su vida en la carne acá en la tierra, de su predicación, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. El Evangelio es Cristo. Amén. El Evangelio es Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, conoce entonces el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ahora, hablamos entonces del misterio del Evangelio. Y estaba mirando por acá en algunos apuntes qué significa la palabra misterio. La palabra misterio viene del griego mysterion, que significa cerrar la boca. El misterio, según nuestro diccionario, es una cosa inaccesible a la razón y que es objeto de fe, que no se puede comprender o explicar. A su vez, la palabra inaccesible quiere decir que no tiene acceso, que no se puede llegar a él. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, amén, que el hombre natural no percibe. El hombre natural es la persona común, es la persona corriente, es la persona que no tiene una vida espiritual
profunda, que no tiene un conocimiento de la Escritura, que de Dios tiene un conocimiento vago. Ese es el hombre natural. Entonces dice la Biblia que el hombre natural no percibe, o sea, no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. Cuando hablamos de estas cosas, entonces para la mayoría de las personas es una locura y simplemente lo ridiculizan diciendo que es un fanatismo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos habla claramente de su verdad, de su propósito, de su veracidad y de su realidad. Bueno, también de nuestra realidad. La palabra misterio expresa una acción o dispensación de Dios, guardada en secreto hasta la hora precisa y determinada. Bueno, uno para comprender la Escritura hay algunas cosas que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que usted está leyendo debe saber quién lo escribió, quién lo dijo, dónde estaba, a quién se lo escribió, bajo qué circunstancias, cuál fue el contexto de los sucesos ocurridos en el momento en que se dijo eso. Y hay algo que toda persona que quiere escudriñar, indagar, investigar en la palabra de Dios, entonces es que la Biblia está dividida, digámoslo así, no solamente por libros, por capítulos y versículos, sino que está dividida por diversos periodos de tiempo llamados dispensaciones. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, habla de la dispensación. Capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, la Biblia nos está hablando acá de un misterio que Dios nos ha dado a conocer. Quiere decir que ese misterio fue algo, que valga la redundancia, fue un misterio para las generaciones pasadas, pero ahora se nos ha dado a conocer a nosotros. Gloria al Señor Jesús, según su beneplácito, o sea, según su buena voluntad. Y ese propósito habla de reunir el cumplimiento de todas las cosas en una dispensación. Amén. En la dispensación precisamente del cumplimiento de los tiempos, o sea, de las profecías y de las promesas que en la antigüedad Dios le había hecho a los padres por los profetas, dice la carta a los hebreos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces la Biblia nos habla de varios periodos de tiempo. Cada uno de esos periodos se llaman dispensaciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y lo que uno analiza en la palabra de Dios cuando se mete en el estudio de la Escritura, cuando comienza a tocar ese tema dispensacional, amén, cómo Dios ministra de manera diferente su justicia, su palabra, su propósito y su voluntad a los hombres a través de los tiempos, amén, a través de los tiempos. En cada una de esas dispensaciones Dios habla de una manera diferente, amén. No que Él sea diferente, sino que trata con esas personas de esa época de maneras diferentes. El periodo en el que nosotros vivimos, este periodo que nosotros estamos viviendo, que es la historia que estamos
escribiendo nuestra época, nuestra generación, nuestra actualidad. Hoy se llama la dispensación de la gracia. Es un periodo de tiempo en el cual Dios está impartiendo justicia, misericordia, el perdón de los pecados, la salvación para el hombre de manera gratuita. Dios nos está regalando hoy su gracia, su salvación, su misericordia, el perdón de los pecados. Nos está haciendo preciosas y grandísimas promesas, según dice el apóstol Pedro. Y a través de esas promesas grandiosas que llama él, gloria al Señor, entonces Dios nos está regalando una segunda naturaleza, y es una naturaleza divina. La Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de Dios. Una de las cosas en las que las personas están confundidas es en el hecho de pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y eso es un error grande. La Biblia nos dice que no todas las personas son hijas de Dios. El hombre fue creado, amén, a imagen y semejanza de Dios, y fue declarado hijo de Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces perdió ese privilegio. Perdió el privilegio de ser hijo de Dios. Perdió esa posición de ser hijo de Dios. Y de ahí en adelante se convirtió solo en una criatura de Dios. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Porque Dios sí tiene hijos en esta tierra. Los hijos de Dios son los que han conocido su nombre. Son los que han creído a la palabra. Son los que han recibido la revelación del Evangelio, del misterio del Evangelio. El Evangelio estuvo encubierto, oculto, para las generaciones antes de Cristo. Dios trató con esas generaciones de otras maneras. Y Dios les hablaba de un tiempo, de un propósito, de un mensaje, de una manifestación suya. Pero el apóstol Pedro dice que esas generaciones indagaron, escudriñaron, investigaron, estudiaron, porque querían saber y comprender el cumplimiento del tiempo de lo cual Dios les estaba hablando a ellos, y que ellos muchas veces sin entender se lo tenían que anunciar a las personas, aún sin comprender ellos mismos lo que estaban diciendo, porque no entendían. Ese misterio era que Dios se iba a manifestar en carne. Amén. Que el Dios del cielo que creó todas las cosas, Él mismo iba a tomar forma humana. Dice la Biblia en el libro de Isaías, ¿y ahora qué hago yo acá?, dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios estaba anunciando, amén, que se iba a presentar delante de los hombres, pero no se iba a presentar en toda su esencia y en toda su magnificencia, en toda su gloria, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Dios habría de presentarse y manifestarse a los hombres en la misma condición de los hombres, en forma humana. Así, de esta manera, habría de venir y presentarse a nosotros. Por eso la Biblia habla del Hijo de Dios, porque Él
simplemente se presentó en forma humana. Pero ese hombre que nació de la Virgen María, llamado Jesús, es el mismo Dios que se manifestó en carne. Por eso dice, he aquí yo que hablo, estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios le dijo a Isaías, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La Biblia siempre nos ha hablado de un solo Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre encontramos, amén, la doctrina de la unicidad. Aunque la palabra unicidad no está en la Biblia, pero la Biblia siempre nos habla, amén, del monoteísmo, del hecho de saber, creer y entender que Dios es uno, que solamente hay un Dios. A diferencia de los demás pueblos, los pueblos paganos, los pueblos griegos, los pueblos gentiles, que siempre han creído en varias deidades y muchas denominaciones hoy de manera trinitaria, hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si fueran tres personas totalmente diferentes, pero que se complementan para gobernar. Eso no es lo que la Biblia realmente nos enseña. La Biblia nos habla de un único y solo Dios verdadero que se manifestó en carne y su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Ese misterio era lo que estaba oculto para las generaciones pasadas. Ese misterio era lo que las demás generaciones no podían comprender. Estaba mirando por acá en la carta a los Efesios, en el capítulo número 3 y el verso número 3 que dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria al Señor Jesús, por medio del Evangelio. Esto fue escondido a las generaciones pasadas. No se dio a conocer a los hombres de las generaciones pasadas. Pero el apóstol Pablo dice que él se ha dado a conocer a esta generación, amén, a este pueblo, en esta época. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more en la vida de los hombres y de las personas de esta generación. Un misterio así revelado, manifestado, porque revelar significa correr el velo, abrir los ojos, develar lo que estaba oculto. No habla de rebeldía, sino de manifestación, de darse a conocer. Gloria al Señor. Así que un misterio así revelado, manifestado, no se puede guardar, no se puede esconder. Por eso es que nosotros hablamos de él, por eso es que nosotros predicamos, por eso es que nosotros anunciamos esta verdad. El Señor Jesús le manifestó a sus discípulos esta verdad, la verdad del Evangelio. Y luego de que se las manifestó, se las dio a conocer, y que ellos lo conocieron, lo vieron y fueron testigos de todo lo que Cristo Jesús hizo, entonces el Señor les mandó diciendo, id por todo el mundo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ese será salvo, pero el que no crea será condenado.
Porque dentro de la revelación de este misterio del Evangelio, misterio hablando de las generaciones anteriores, porque ahora ya se nos ha revelado a nosotros a través de la palabra. No está muy lejos de ti, no está escondido de ti, está a la mano. Si tan solo tú comienzas a escudriñar esta escritura, a investigarla, a leer, a estudiar, a preocuparte por comprender y al mismo tiempo en oración decirle a Dios que te manifieste, que te revele esa verdad. No conformarte a escuchar cantidad de diversos predicadores que hay en las redes sociales, porque hay cantidad de personas que no están hablando la verdad. Muchas personas pueden malinterpretar la escritura, establecer una falsa doctrina y creer que ella es verdad y manifestársela a las personas. Creo que tenemos que orar, tenemos que invocar el nombre de Dios, ese nombre que es Jesucristo, y decirle que nos revele, que nos manifieste, que nos abra el entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría, amén, para comprender esta verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No podemos simplemente entonces quedarnos callados ante tan grande revelación. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros somos los dispensadores de esta época, los administradores de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. ¿Y cómo la administramos? Dándole a conocer a las personas, dándole a conocer a las gentes esta gran verdad. Amén. Este misterio contiene un elemento sobrenatural que sobrepasa al hombre a pesar de la revelación dada. Quiero mirar por acá en la primera carta a los Corintios, gloria al Señor Jesús, el capítulo 13 y el verso número 12 que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay una revelación profunda de parte de nuestro Dios, preparada para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que quieren conocerle, para todos aquellos que quieren servirle. Nosotros encontramos en la Escritura algunos misterios, cosas que el mundo no comprende, cosas que el mundo de manera natural no percibe, no comprende, no entiende, porque no están dispuestos, porque las personas están más enfrascadas en sus problemas, en la búsqueda de lo material, en el dinero, en darle placer a su cuerpo, en pensar que ellos son el centro del universo, que lo más importante en la vida es lo que cada uno pueda sentir, lo que pueda tener, lo que pueda conseguir, lo que pueda experimentar. Y entonces no le dan lugar a otras cosas. Comprender que nosotros los seres humanos somos pasajeros, somos temporales acá en esta tierra, que nuestro paso por esta tierra es efímero, es muy corto, es muy breve, y que realmente hay algo que es más grande que nosotros, que es más poderoso que nosotros, que es más importante y más trascendental que nosotros, que es la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. La Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3,
a partir del verso 10, nos habla del misterio del reino de los cielos. ¿Sabe que a la gente se le hace difícil creer que existe un lugar fuera de este mundo? Un lugar donde ya no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay mentira, donde no hay desesperación, donde no hay angustia, donde no hay estrés, donde no hay muerte, donde todo es amor, donde estaremos en la presencia de Dios de manera plena, de manera gloriosa, en unos cuerpos diferentes a estos. La Biblia dice que seremos transformados, amén, y tendremos unos cuerpos como el cuerpo de Cristo, cuerpos que no se envejecen, no se enferman, no mueren, no se duelen, no se entristecen. Mateo, el capítulo 3 y el verso 10, habla del reino de los cielos. Y para las personas es solamente un cuento de hadas. No va más allá de una fábula, de una historia para niños, de un mito. Y la gente cree que esa es la verdad. Las personas creen que el fin de la existencia es cuando uno muere. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es un misterio para el mundo. Pero se torna en un misterio, ¿por qué? Por la incapacidad de creer. Por la persona no preocuparse por creer. La fe es una poderosa arma. Es un arma más fuerte que cualquier arma que el ser humano pueda inventar. La carta a los Romanos en el capítulo 16 y el verso 25 nos habla del misterio de la salvación en Jesucristo. Hay dos cosas allí. Una es la salvación y la otra es que la salvación es en Cristo. Para el mundo es difícil creer que vendrá un día en el cual cada persona tendrá que estar frente a Dios y dar cuentas de lo que ha hecho. El ser humano no cree en la salvación y no cree en la condenación. Los seres humanos están tan sumidos en lo material, en lo temporal, en lo terrenal, en lo carnal, que no creen que el ser humano ha caído en una crisis tan profunda, de una crisis basada en el pecado, y que Cristo Jesús se manifestó en carne para salvarnos a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, y que esa vana manera de vivir lleva al hombre a la condenación. Las personas no entienden la salvación, no porque no tengan la capacidad de comprender o de creer, sino porque simplemente no les interesa, no les importa. Les importa lo momentáneo, lo rápido, lo visible, lo tangible. Eso es lo que realmente le importa a las personas. Las personas no creen, no entienden que hay una vida más allá y que esa vida de la eternidad, sea en la salvación o en la condenación, en el cielo o en el infierno, la gente no quiere creer. La Biblia dice que estos ignoran voluntariamente. Quiere decir que cuando uno no se dispone para creer, es porque está ignorando voluntariamente. Y es triste cuando uno se convierte en un ignorante voluntario que simplemente no quiere aprender, no quiere creer, no quiere entender. Hay un dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo
que el que no quiere oír. Y la gente no quiere oír, la gente no quiere ver. Y entonces cuando se les habla de esta salvación, para ellos se convierte en un misterio, en algo que no comprenden, que no está dentro de su contexto. ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. La primera carta a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 9, nos habla del misterio de la fe, el poder creer. ¿Cuál es el Dios de la humanidad hoy en día? El Dios de la gente es el dinero. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice una canción. Y ese es el principio de la filosofía actual, de la humanidad actual. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eres apreciado por lo que tienes. Vemos la vida de los influencers hoy en las redes sociales. Cómo miles de personas, millones de personas les siguen y anhelan vivir como ellos, porque se han vuelto y se han convertido en unos modelos de estilo de vida millonaria, de derroche, de donde se tiene mucho y se pueden destruir las cosas y se puede poseer todo. Las personas quieren seguir ese modelo y ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo están viendo, porque sienten la necesidad de poseerlo, de tenerlo, de vivir de esa misma manera. Se convierten en íconos, en modelos, en ídolos, en derroteros para las personas. Pero la mayoría de las personas se frustran, se deprimen. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar un estilo de vida así, de esa manera. Porque es una mínima parte de la humanidad que logra alcanzar una holgura de esa forma. Los influencers muestran un estilo de vida a la humanidad, un estilo de vida inalcanzable para la mayoría de las personas, de los seres humanos. Entonces la gente no quiere creer en lo que no se ve. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas de lo que no se ve. Hizo lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se ve. Bendito el nombre de Jesús. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las gentes han perdido la esperanza. Creo que el índice de suicidios en el mundo cada día crece. La cantidad de personas que no quieren vivir cada día es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar lo que ellos están viendo, lo que está ahí a la mano. No tienen fe. Se ha agotado, se ha acabado la esperanza, el anhelo, la ilusión por la vida, por esperar un mañana mejor. Realmente para este mundo ya no hay mucha solución. Para este mundo o por este mundo no hay nada que hacer. Lo único que nos resta a nosotros es creer en Jesucristo, tener la fe en Jesucristo y esperar en Él, esperar que Él nos va a transformar, que nos va a levantar y nos va a llevar a otro mundo, a una vida diferente a la vida que el mundo tiene hoy. Y la fe se ha convertido en un misterio para la gente, porque no tienen esa capacidad de creer. Efesios capítulo 6, el verso 19, que fue los textos que leímos al principio, nos hablan del misterio del Evangelio. Y saber y creer y comprender que la única manera en que podemos heredar la vida eterna es a través de Jesucristo, porque hemos dicho que el Evangelio es Cristo. El Evangelio es la palabra de Cristo, su ministerio, su vida, su predicación, su muerte, su resurrección. Eso es el Evangelio.
Y la gente cree que el Evangelio es una religión más y que son un grupo de personas fanáticas, un grupo de personas desocupadas a las cuales están engañando, a las cuales están robando. Creo que el diablo y el mundo le está haciendo ver al mundo el Evangelio como un robo, como una mentira. Y como la gente está tan preocupada por su dinero, entonces prefieren abstenerse de creer a la verdad, de conocer a Jesucristo. Pero como la gente en el mundo invierte su dinero en bagatelas, en placeres, en cosas vanas que no traen ningún fruto. El pecado cuesta más que la salvación. La salvación es gratis. Si nosotros usamos nuestro dinero dentro de la iglesia, es para aportar a la edificación y al crecimiento del Evangelio en todo el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay quienes lo usan para enriquecerse y para engañar más a la humanidad. Pero el Evangelio es la verdad de Dios. Gloria al Señor Jesús. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, los versos 2 y 3, nos hablan del misterio de Dios y de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. La gente no quiere creer ni siquiera en Dios. Muchas personas optan más bien por negar la existencia, la eficacia y la veracidad de Dios. El hecho de que Él es verdad y que Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que se ha hecho hombre y habita entre nosotros. El apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora habita en nosotros en el poder del Espíritu. Y a través del poder del Espíritu Santo, entonces Cristo nos da fuerza a nosotros, nos da sabiduría, nos da poder, escucha nuestra oración, transforma nuestra vida, perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, nos da revelación y entendimiento para sortear dificultades, problemas, nos da esa sabiduría. Y que Cristo está en el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida, iluminando nuestro sendero, nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia entonces en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, los versos 5 al 7, nos hablan del misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Muchas personas niegan la necesidad de una iglesia. No saben, no comprenden o no quieren comprender que el Señor estableció una iglesia. Amén. El Señor le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el apóstol Pablo dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que Dios ha provisto para presentársela a sí mismo, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua a través de la palabra y a través del bautismo. Que nosotros, estando en la iglesia y formando parte del rebaño de Cristo, porque Cristo estableció un rebaño, Cristo estableció una iglesia, y a través de esa iglesia es que el poder del Evangelio se extiende, se expande, y las naciones conocen a Jesucristo a través de la predicación de la palabra en una iglesia. La gente no quiere aceptar eso. Inclusive muchas personas hablan de una salvación fuera de la iglesia, sin sujeción a una autoridad, sin la comunión, sin oración. Mucha gente habla de la salvación de una manera fácil y sencilla, pero el Señor
nos ha dado a nosotros la iglesia, así dice Efesios capítulo 3, verso 5, el misterio de la iglesia, y saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 13 en adelante, nos habla del misterio del arrebatamiento de la iglesia. Nos está anunciando, nos está enseñando que Cristo va a volver, que va a volver a esta tierra no para ser crucificado otra vez, no para ser maltratado o rechazado por los hombres. Él va a venir y va a levantar y se va a llevar a un pueblo que ha creído en Él, un pueblo que le ha amado, un pueblo que le ha conocido, un pueblo que le ha servido, gloria al Señor, un pueblo que ha creído a su palabra, que ha creído en Él. El misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio para aquellos que están lejos de Dios. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que ese misterio nos ha sido revelado. Ya para nosotros no es un misterio. Ya para nosotros es algo claro como el agua, algo claro como la luz. Ya no andamos en ignorancia, ya hemos conocido la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. No podemos pasar por esta vida desconociendo la verdad de Dios, desconociendo la verdad de la manifestación de Dios, desconociendo la verdad de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sabiendo que es verdad que Él se hizo hombre, que nos predicó una palabra y que luego fue a la cruz del Calvario y en esa cruz entregó su vida, ofreció su vida en expiación por el pecado de todos nosotros. Pero la gente ignora que para que ese sacrificio se haga efectivo en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que creer en Él, aceptarlo a Él, obedecerle a Él, creer a su palabra, servirle a Él, seguirlo a Él y esperar en Él. Eso tiene que ser una realidad en la vida, gloria al nombre del Señor Jesús, de todo el que ha recibido la revelación del Evangelio. El misterio del Evangelio nos ha sido revelado. Se recibe por revelación, pero no es una revelación difícil de obtener. Todo aquel que quiera recibir esa revelación puede hacerlo. No es sino que se acerque a Dios. La Biblia dice que el que cree en Él es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le siguen. ¿Y cuál es el galardón que Dios le da a los que le siguen? La salvación. La salvación a través de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey y Señor. Mis amados hermanos, les agradecemos de una manera muy especial por estar siempre ahí, por compartir esta enseñanza con muchas otras personas, por tener el deseo cada día de aprender y de saber más de la palabra de Dios. Ayúdanos para que esta palabra corra y sea glorificada. Ayúdanos para que esta palabra que va alimentada de sana doctrina pueda llegar a los oídos y al corazón de muchas otras personas. Si tú te suscribes, si tú le das like, si tú lo compartes con muchas otras personas, entonces esta palabra ha de correr por todo el mundo. No sabemos hasta dónde puede llegar. No sabemos qué persona que está tremendamente necesitada la pueda recibir. Así que muchas gracias, mis amados hermanos. Seguimos siempre
allí firmes todos los miércoles a las 9 de la noche. No te olvides, descanso para tu alma. Y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.